cómo seguramente esa violencia de los 90 fue la que mató a mi papá. Hasta que no hagas consciente lo que tienes en el inconsciente gobernará tu vida y tú lo llamarás Sí, destino. total, total. Y eso es lo que pasa. Y la violencia empieza desde acá. Correcto. Y la palabra es la génesis de la violencia. Y el acto es simplemente la manifestación del pensamiento. El exceso de pasado te puede entristecer o te puede llenar de nostalgia, que es diferente la tristeza a la nostalgia, que es intentar recorrer ese camino que ya no existe. Por eso siento que la conversación, más que un acto de construcción colectiva, es un acto de construcción individual. Precisamente porque quien sabe conversar es quien sabe escuchar. Sergio, ¿cómo estás? Juan, qué nota, hermano, estar acá. Pues primero muy satisfecho porque estoy invitado a conversar. Yo aplaudo desde el alma todas las iniciativas que tienen que ver con sentarse a dialogar, con buscar temas y dejar algo sobre la mesa a través de los micrófonos, en la retentiva de personas que incautas o cautas llegan y se pueden encontrar con algo en la vida. Entonces, Bueno, por ahora súper feliz. bueno, para dar un contexto, compañeros de periodismo en Bolivariana, Así en el es. 2005, ahí nos conocimos. ¿Qué te acordás de esa época? ¿Qué te acordás de mí? Yo qué me acuerdo de vos. Yo estaba un poquito perdido, Juan. Yo quería ser médico. Eh, no pasé en la U y, y lo que más se me parecía en cuanto como a llegar, encontrarme con alguien y acompañarlo a sanar era la psicología, por lo que había leído en la época y por, por mi gusto natural por la conversación, creí que la psicología era un camino, ¿cierto? Entonces empecé psicología y como esa sensación de incomodidad que me acompañó, me llevó a muchas conversaciones en las que la gente me decía, vos sos un comunicador por excelencia, vos tenés unas expresiones y una forma de escribir y una forma de presentar lo que pensás que estás por donde no es. Y decidí creerle como a esos seres humanos. Y eso que los médicos buenos son los que son buenos escuchadores y conversadores. Así es. Eh, eh, yo creo que eso es un- una asignatura pendiente para otra vida. Y si la vida me lleva a otra cosa, pues haré voluntariados que tengan que ver con proteger la salud o, no sé, salvar gente en situaciones cercanas a la muerte, aunque no tenga nada en contra de la muerte. Yo me acuerdo de vos, yo te molestaba mucho en los Skype preguntándote si eras vos o eras tu hermano, que siempre me costó reconocerlos. Sí, sí, sí. Y recuerdo mucho que admiraba y que admiro la historia y tu valentía por repetir el camino de tu papá, porque naturalmente me he identificado también mucho con mi papá. Eh, yo sí no hice lo mismo que él. ¿Qué hacía tu En cuanto a papá? profesión, mi papá fue economista, de esos economistas que no podían escoger otra cosa sino ser médicos, abogados o economistas cuando la única universidad en Antioquia era la UDA. Mi papá tiene Era lo 88. que daba plata. Lo que daba plata supuestamente. Así es, así es. Mi papá no tuvo plata, pero, pero siempre he tenido como en la figura paterna algo muy valioso. eh, tengo la fortuna de tenerlo y de compartir con él todavía, sobre todo por su longevidad, ¿Cuántos años tiene? 88. Yo tuve, mi abuelo paterno duró 100. El hermano mayor de mi papá tiene 104 ¿Y y dónde vive? vive en Itagüí. Vive en Itagüí. Yo pensé que ibas a decir Italia. Itagüí. Itagüí. No, mira que Tangarife es un apellido De longevos. de longevos y de longevos migrantes. Tienen una historia con el retiro. Vienen de la isla de Tánger, en África. Es un apellido de negros también, de esclavos. Y tiene una historia con el retiro de Antioquia muy linda, ahora que estábamos hablando extra micrófono sobre ello. Entonces, para volver a la Te estaba idea, contando que tengo un proyecto ahorita en el retiro. Es pura sincronicidad, ¿no? total.
hace rato estamos conversando y había olvidado en qué momento había iniciado la conversación y eso hace parte como de la magia de estos formatos. Te decía que admiraba o que recordaba de aquella época eso, como esa historia oculta desde mi admiración hacia ti por lo que hacías tratando de formar un camino en el periodismo, o eso pensaba yo. Después me di cuenta que eras el hombre del audiovisual Sí. con tus socios y demás, pero como tratando de replicar ese legado de tu papá desde el Sí. periodismo. Y sabes que es puro amor, o sea, por puro amor a la figura paterna y también como misión de vida, porque si bien mi papá, pues como que no fue empresario y eso, pero mi papá siempre como que luchó por la igualdad. Entonces mi papá combinaba dos cosas, serio, muy bacanas. Uno es que era un hombre absolutamente disciplinado, apasionado, lector. O sea, yo recuerdo serio que el primer regalo que me dio mi papá, yo teniendo como 4 años, que ni siquiera recuerdo porque me lo cuenta. Y porque hoy en día en la casa de mi única tía, hermana de mi papá que está viva, está una enciclopedia de 30 tomos de Norma. Es una enciclopedia como de cultura general. Y mi papá se metió una endeudada para regalarnos eso, A vos y a tu hermano, no solo a a vos. mi hermano y a mí. Y, y eso, y eso, por ejemplo, mis tíos y mi mamá me lo veo claro. Y es que mi padre quería era que fuéramos educados, quería era que fuéramos cultos. Entonces imagínate, Sergio, que mi papá se ganaba concursos de cultura general a nivel latinoamericano. Papá sabía todo. Y la obsesión por mi papá siempre fue el conocimiento. Y era un hombre de una memoria prodigiosa. Me causa mucha admiración porque usted tenés tremenda voz y papá tenía tremenda voz, ¿cierto? Locutor 20 años, 25 años, ¿cierto? Por los micrófonos de mi papá de Radio Reloj. Se narró la Medellín de los 80s, de los 90s. Mi papá le tocó narrar las fechorías de Pablo, ¿cierto? O sea, toda esa historia impresionante que donde mejor se narraba eran los micrófonos. Entonces, esto es como un volver al origen de estar haciendo acá un podcast otra vez desde la tradición oral, ¿cierto? De cómo mi papá que contó esa Medellín de los 80s, 90s, cómo seguramente esa violencia de los 90s fue la que mató a mi papá. Entonces, es como, es el mito del eterno retorno, ¿cierto? Que uno siempre, por eso acá estas figuras son circulares, acá lo que estás viendo, es porque siempre es el eterno retorno de Nietzsche, ¿cierto? Lo que no has logrado superar, la vida te lo vuelve a presentar para ver si tú lo puedes superar. Y en este caso, como que también es una visión transgeneracional. O sea, quedamos marcados por las gestas que no pudieron cumplir nuestros padres y nosotros tomamos eso inconscientemente y después cuando lo hacemos consciente, como que a veces en mi caso lo negamos. Yo la verdad es que soy periodista, pero yo he negado mi periodista. Yo después me metí en publicidad, vos sabés, después estudié cine y he tenido empresas de todo. Y era negando el narrador, negando la persona que le gusta conversar, porque eso siempre he tenido, a mí me gusta mucho conversar. Y una de las primeras personas con las que conversé fue mi abuelo. Y yo he tenido la característica de que siempre como que me he conectado mucho con las personas mayores. Entonces cuando muere mi papá, y después de que muere mi hermano mayor, que también fue asesinado, resulta que casi que mi mejor amigo de la infancia fue mi abuelo, el abuelo paterno, que apareció después, mucho tiempo. O sea, yo vine a conocer a un abuelo ya después de que tenía 11 años, porque él como que llegó donde mi mamá a decirle como, hey, yo le voy a dar todo lo que no le he dado porque yo, pues como que ya le di a mis hijos como naturales, a mis hijos como de matrimonio, y tú que eres una hija natural, ya te voy a coger, ¿cierto? Entonces, realmente cogió más a mi hermano y a mí. Entonces, mi abuelo, un man empresario, un man como con mucha visión, que había como salido del mundo, visitado que 40 países. Entonces, mi hermano y yo conversamos con él y, y, y él siempre pensaba que nosotros teníamos unas conversaciones muy diferentes a las de los niños de esa edad.
Entonces desde ahí yo empecé como con una admiración por la gente mayor. Y hoy en día mis amigos casi todos tienen 20 años más que yo. O los socios, porque a mí las canas me parecen de admirar, porque es la madurez. Y ya después entendí que la madurez es el nivel de conciencia. Entonces este proyecto en el que estás ahí sentado en la silla que es más blanca, que simboliza como que vos estás más iluminado que yo en esta categoría, porque vos sos un man que se dedica al podcast, se dedica a la conversación. Entonces yo acá tomo como una postura de alumno, que es como el que no está iluminado, para poder aprender de la gente que admiro, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho la cultura japonesa, Sergio, porque en la cultura japonesa hay respeto por el maestro, por los sensei. Y desde la admiración vos puedes superar a tu maestro, pero desde la negligencia o desde la crítica jamás podrás superarlo. Entonces, esta es una invitación a decirte: "Ey, güey, a mí me gusta lo que vos haces en el podcasting, la voz que tenés, ¿cierto? Y esa admiración me va a llevar como a integrar ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, este podcast es básicamente esto y quiero hacer miles de horas de contenido de valor y esto es una plataforma que yo ya te hablé de ella, que es básicamente como mi contribución. O sea, esto es un proyecto de un ángel inversionista de contenido de valor que está como financiando este tipo de conversaciones que son necesarias. Entonces la pregunta acá, ¿por qué crees que son necesarias las conversaciones? Conversar es algo así, Juan, como versar en la cosmogonía del otro. Ujú. Diálogos, dialogar es cruzar y A través de construir la a palabra, partir del diálogos. logos, ¿sí? Eh, lo podemos tomar desde la lógica más natural hasta la más espiritual o la más empresarial, si quieres. Es una pregunta muy difícil, pero muy bonita. Cuando me estabas contando la historia de tus conversaciones con mayores y te conectabas con un asunto muy espiritual, aquí yo estaba recordando más vida propia que no había recordado si no estuviéramos conversando. Sí. Que yo crecí en una casa en Manila, cuando Manila era un barrio residencial, hoy no, y al frente de mi casa había un vecino que se llamaba Eloy, un viejito, don Eloy. De hecho, hay tíos que... Como el de las flores. Exacto. Y, y hay un tío materno que me llama Eloy, como en cierta burla cariñosa, porque mi Y amigo muy bonito el nombre, muy original, ¿cierto? deja de En honor. eh, eh, o sea, era muy particular ver un niño, casi bebé, que cruzaba la calle en compañía de alguien que lo protegiera y se quedara horas hablando con un viejo y alimentando palomas en un barrio residencial. Eso desde la naturaleza. Entonces, de la definición que traje espontáneamente sobre conversar, pues mira, probablemente tu admiración es la misma mía sobre el anciano y sobre el iluminado, porque la experiencia no es otra cosa, si vamos a la etimología de lo que cruza el alma de punta a punta. Entonces ese señor probablemente no, tenía más experiencia que el niño y empiezan a hacer una fascinación por el acto simple de conversar, porque no hay otro tipo de intercambios distinto a las galletas, a alimentarle las palomas y etcétera. Y mira que Sócrates y Platón, ¿cierto? Que nunca escribió, creo que fue Platón el que nunca escribió, lo hizo todo a través de la dialógica, ¿cierto? Y todo ese conocimiento se pasó, digamos que en la tradición oral. Entonces el gran conocimiento del mundo se ha pasado por la palabra, ni siquiera por la escritura, que fue como pues dicen que el libro es el invento tecnológico más importante de la humanidad porque fue poder como inmortalizar la palabra. Pero la conversación es la que llegó a la iluminación a las personas hace 2500 años, 3000, ¿cierto? Me dice un amigo mío que es muy, muy sabio que dice como que es que la primera palabra fue el código Hammurabi, creo que es, que eran 10 frases que resumían perfectamente lo que debía hacer una persona para poder vivir bien y que eso tiene miles y miles de años. Entonces, la palabra es lo más importante.
lo del logos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es profesionalizarnos en el uso de la palabra. Exacto. Mira que la palabra es la unidad mínima de sentido en el cual yo meto el universo en otro universo, que es el de mi propia comprensión, ¿cierto? O si bien se quiere el del acuerdo, y es un acuerdo tácito la mayoría de veces y un poco onírico. El ejemplo más básico que uso cuando hablo de esto es, yo puedo decir botella y codificamos un significante, pero no se queda sino en la codificación porque pudiste haber pensado en una botella completamente distinta, pero nos da un rumbo que nos conecta para todo lo demás que hay alrededor del concepto o del contexto de cuando estábamos hablando de la botella. Si no se puede dejar de pensar en una botella, o si yo te digo no pienses en una botella, vas a pensar en una botella. Por eso, sabes que una terapeuta que es gran amiga mía, que me trató muchos años en terapia, me dice, Juan, es que el inconsciente no entiende el no. Por eso esa programación neurolingüística es tan importante, porque cuando vos utilizas lenguaje negativo, estás como haciendo una programación de código interna en donde estás creando creencias limitantes que van a, digamos que, determinar tu futuro, ¿cierto? Porque para el inconsciente lo real y lo imaginario es lo mismo. Entonces, mira la importancia de hablarse bien. Entonces, yo tengo como un mantra y es pensar bien, hablar bien y actuar bien. Y la violencia empieza desde acá. Correcto. Y la palabra es la génesis de la violencia y el acto es simplemente la manifestación del pensamiento. Entonces, mira qué bacano, porque Jung decía que somos lenguaje. Y, por ejemplo, no podemos pensar sin lenguaje. De acuerdo. Y hablando de Jung, hay otra cosa con la que me estoy conectando en este punto y es, él decía, hasta que no hagas consciente lo que tienes en el inconsciente gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Sí, total, total. Y eso es lo que pasa. Y volviendo a la pregunta, la conversación es ese camino precisamente para concientizar más cosas. Cuando yo hacía el ejercicio de la botella como ejemplo era, cuando yo decido conversar, yo decido ampliar mi cosmogonía, ¿cierto? Decido construir con el otro. En el podcast que estábamos grabando antes de este, yo le estaba explicando a Andrés y le decía, mire, yo soy iniciado en el Zen hace 10 años y a mí me dieron una herramienta muy poderosa y es destruir mi ego. Entonces, por ejemplo, si vos me das un saber que yo no tengo, yo en vez de tratar como de darme cabezazos como machos alfa con vos, yo integro ese conocimiento. ¿Y sabes por qué? Porque nadie puede aprender lo que ya cree que sabe. Y eso se conecta perfectamente con lo que acabas de decir. Totalmente. Entonces, la flexibilidad mental es súper importante para poder soltar el dogma, ¿cierto? Porque el dogma es, o sea, el dogma es un límite, es un techo mental. Entonces, cuando vos no sos dogmático, sabes que el pensamiento del otro y la cosmovisión del otro es integrativa para ti y siempre hay alguien que sabe más de algo que tú. Entonces, esa es la admiración. Entonces, mira que cobra sentido todo esto, es la admiración hacia el otro, porque desde la admiración yo supero. El otro, desde la perspectiva que sea, desde si lo Y lo que admiras llaman la otredad. exacto, o si lo conoces o no, si lo admiras o no, si lo quieres o no, si te representa una mirada bondadosa o no, la conversación es una herramienta netamente constructiva. Hablabas del dogma. No hay otro camino para romper más paradigmas que sentarte a conversar. Y Ahora, sobre todo con el que piensa diferente a vos, que eso es lo así es. importante, porque uno hace un comité de aplausos, o normalmente, por ejemplo, en Antioquia, que es el contexto de nosotros, la gente hace comunidades como muy parecidas. Y entonces, por ejemplo, en la biología, cuando, por ejemplo, una persona de color con una persona rubia se juntan, a la genética le encanta eso. El mestizaje es muy bueno para la genética. En cambio, cuando vos ves culturas en donde las personas son entre primos, se casan y todos empiezan a haber enfermedades congénitas. ¿Qué te está diciendo la biología? Que la diferencia hace que el perfil genético sea más poderoso. Entonces, eso mismo pasa con la intelectualidad.
Cuando vos tenés amigos de todas las corrientes de pensamiento, vos sos más sabio y más empático. ¿No crees eso? Absolutamente, absolutamente. Y ya lo ilustraste muy bonito yendo a la biología, porque quería decir eso, estamos hablando de la conversación específicamente entre humano y humano, ¿cierto? Y esto lo podemos llevar al contexto de lo político. A mí me encanta la política porque es la forma de pensar el sistema mejor para todos. Y si no te metes con la política, la política se mete contigo. Sí, claro, porque ahí es donde se abre la puerta Sí, 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 de la corrupción natural humana, ¿sí? Cuando no dialogamos, cuando no somos capaces de construir con el diferente, es cuando radicalizamos. Estamos en el país más radicalizado que he conocido yo. y sabes qué ha hecho la gente. O sea, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo a mí no me gusta la ultraderecha, ¿cierto? Porque la ultraderecha, en verdad, como que ha hecho unas acciones muy férreas para destruir el sistema y mantener como el statu quo, y lo ha hecho adrede, Ujú. ¿cierto? Pero igual también algunas ideas de derecha que son como que se relacionan con el mérito y eso tiene un sentido muy, muy interesante, pero nunca es un sentido totalmente cierto, o sea, no hay una verdad total y siempre hay matices. Entonces acá nos enseñaron a ser rojos o azules, ¿cierto? O nos enseñaron que el centro es el tibio, ¿cierto? Y entonces que la tibieza es mala, cuando a veces la tibieza es sensatez, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo creo en la sensatez, ¿cierto? Y en la vida he tratado de ser sensato y yo te he contado las empresas que tengo y yo trato de trabajar desde la sensatez de poder exigirle al máximo a mi equipo porque yo les digo, es que lo estás haciendo por vos, no por mí. O sea, yo soy el más feliz que vos salgas de esta organización a montar otra o a ganarse el triple de sueldo, pero yo te voy a hacer el favor que a veces vos ni siquiera vas a agradecer en el presente, sino que lo vas a agradecer en el futuro. Pero también hay que tener la flexibilidad para saber de que uno está en una posición privilegiada desde el capital, desde el conocimiento, y no se puede parar encima de eso y tiene que devolver al sistema otra vez. Entonces, por ejemplo, yo me volví frugal, ¿cierto? Porque yo dije, o sea, a mí me desconcentra las posesiones y además estamos en una cultura en donde si vos tenés una cosa muy bonita, en el nivel de conciencia de las personas, la gente como que dice, ah, no, es que este man es un gomelo, ah, este man es un creído, ¿cierto? Entonces, estamos como luchando todo el tiempo con preconcepciones e ideas muy dogmáticas en ambos bandos, y lo que intermedia en eso es la falta de educación, pero no solamente la falta de educación como de estos libros y eso, sino la parte como espiritual de saber de que uno tiene que respetar la vida, ¿cierto? Entonces llega el petrismo y dice el respeto por la vida, y eso es una idea que yo estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en la ejecución, porque lo que ha tenido este gobierno es, desde mi punto de vista, y me encantaría escuchar el tuyo, es que no va a ejecutar, ¿cierto? Entonces la palabra puede con todo, pero si vos no ejecutás, vos no estás haciendo lo que te decía ahorita, como de pensar, hablar y actuar, ¿cierto? Entonces acá se quedó solo en el pensamiento y en la palabra, pero son malos ejecutores. Pues pienso yo eso, no sé, pero estaría dispuesto a cambiar de opinión si tienes otra perspectiva. No la tengo, mi posición es similar, Juan. El problema de, de los extremos radica en que son fieles a un dogma, precisamente. ¿Sí? La responsabilidad está en la estructuración del sistema, por un lado, desde la concepción del capital, de la propiedad privada y de la empresa, y por el otro, de un organismo todopoderoso que es la concepción de Estado y su responsabilidad con cada individuo. Pensar desde cualquiera de las dos orillas es muy fácil e igual de romántico. Sí, es romántico, sí. Por eso consiguen tantos adeptos. O es utópico, es Exacto. utópico. Y desde el centro te quedas como tibio, es el calificativo más complejo pero hermoso. Yo prefiero bañarme con agua tibia. Ahí, Sí, total, es lo mejor, el agua fría que pereza, el el agua agua caliente caliente te te seca la arregla, piel. exacto. Entonces yo creo que
Hoy los tibios o los de centro deberían en todo el mundo gestar conversaciones porque precisamente han tenido cierta valentía de no ir a los extremos a morder ese ideal o ese dogma tan marcado. Entonces, estamos supremamente de acuerdo. Y en política, pues precisamente la conversación se vuelve más urgente y no solamente entre distintos quienes tienen acceso al aparato político, sino con la sociedad. Y la sociedad entendida desde el mínimo vital que es un individuo pensante caminante, la empresa, el Estado y todos los elementos que la van confluyendo. Yo tuve un jefe por allá en un corporativo que me marcó la vida con un reto que yo no sé si voy a cumplir alguna vez, pero por eso volví a la conversación como recurso de mi vida, ¿sí? Al podcasting, a estrategias que tengan tácticos, modelos y formatos cada vez más asociados a la construcción colectiva desde la conversación. Y él decía, yo no creo que las empresas hoy debamos tener unas áreas de comunicación, sino que deberíamos construir áreas de conversación. Yo no le entendí ese día. Sí, sí, Y sí, pasó muy el poderoso, tiempo y me muy quedé, poderoso. oh. Y tampoco se limita al hecho de la escucha y valoración del servicio, que muchas empresas creen que por el hecho de tener encuestas de satisfacción o buzones de PQRs, están haciendo esa Porque omnicanalidad que se... la gente miente. Y la única manera, o sea, la única manera de saber si vos decís la verdad es afinar mi herramienta de comunicación desde la escucha, desde la sensibilidad, porque también hay, pues personalmente yo creo que hay un campo como unificado entre todos, que es lo que nos hace como decir cosas como ves, que se mantiene buena energía, ¿cierto? Y eso existe, ¿cierto? Y es como un sistema que desde la praxis occidental está capado, ¿cierto? Pero a vos que te gusta la medicina y a mí que me gusta la medicina oriental, ¿cierto? Te cuento una cosa, los médicos chinos, por ejemplo, si vos fueras un médico chino, yo te pago, supongamos, 1.000.000 de pesos mensual. ¿Y sabes cuándo te dejo de pagar? Cuando te Adivina. alivias, No, cuando te enfermas. cuando te enfermas. O sea que el objetivo de ese mal es mantenerte sano. El del occidental no. El del occidental es mantenerte pegado a unas pastillas, ¿cierto? Y el médico es un man que está embebido en el sistema capitalista, ¿cierto? Y la gente más endeudada que yo he conocido en Medellín son médicos. Y todos tienen el supercarro, la supercasa y todo lo deben, porque la única manera de ser empresario médico es el dueño del hospital. Y yo, por ejemplo, dentro de todo el clúster de medicina he conocido por ahí 4 personas que son empresarios desde la medicina. Y los que son muy ricos. Pero, pero entonces mira que es que la medicina occidental está como pegada de la enfermedad. En cambio, la medicina oriental se basa en la salud y en la prevención. Entonces mira que es que estamos viendo como un pensamiento, o sea, eso de que hay occidental y hay oriental, ¿cierto? Desde un hemisferio son maneras totalmente contraintuitivas de abordar la misma causa. Entonces, por eso Sensei es oriental, ¿cierto? Por eso Sensei quiere enseñar a conversar. Y ahorita, cuando estabas conversando como de lo tibio y eso, pensaba en una persona que estuvo en un capítulo de Sensei anterior, que se llama Mauricio García, que escribió un libro que se llama El país de las emociones tristes. Entonces, yo no era la persona que estaba entrevistando, era una persona de acá, pues como del mundo de la política, y él le dijo una cosa muy sabia. Y él dijo, es que lo que necesita este país es líderes tranquilos, líderes apaciguados, líderes aplomados. Y eso lo estaba diciendo un escritor y que cuando hablé con él había leído cosas parecidas a las que yo había leído, había pasado por cosas parecidas a las que yo había pasado. Y esa persona llegó a esa conclusión y yo también llegué a esa conclusión, de que la tranquilidad, ¿cierto? Lo que te estaba hablando ahorita del poder del silencio, que eso en el SENA nosotros nos lo enseñan, y le dicen a uno, usted, cuando usted domina el silencio, es capaz de dominar el mundo, ¿cierto? Y entonces en el SENA hablan como de que esos monjes, pues los que están en el Tíbet, los que están en la India del Norte, esa gente realmente
es como la conciencia que sostiene muchas cosas de las que son buenas en el mundo y la gente no entiende eso, no entiende por qué el silencio, ¿cierto? Pero en Oriente, como que la meditación es como una cosa, es como nosotros, como almorzar y desayunar. Sí, es una demanda biológica, Y la meditación en Occidente es es, una opción terapéutica. no, y una opción terapéutica y es algo imposible de lograr cuando vos tenés una familia, tenés que pagar y estás en la carrera de la rata, ¿cierto? Y tenés que pagar cuentas y pagar cuentas y pagar cuentas y no puedes nunca tener ahorros, ¿cierto? Porque siempre el consumismo te está llevando a ser el mejor y tener el mejor carro, no sé qué. Entonces, claro, Occidente está como constituido solamente para la parte material y por eso el silencio es como un antivalor como en la manera de pensar de los occidentales. El silencio es aburrimiento. En cambio, para un oriental, el silencio es paz, ¿cierto? Es donde yo puedo entender mi ruido mental, que es el que me está diciendo que cambiar. Entonces, mira que esa diferencia entre Oriente y Occidente es muy bacana y una de mis, o sea, si vos me preguntas cuál es uno de mis mantras de vida, es como dar a conocer como la filosofía oriental en Latinoamérica. Espectacular. ¿Qué piensas de eso, por ejemplo? Fíjate que venía aquí pensando también en una anécdota de una persona precisamente que conversaba conmigo sobre ese reto. Es muy casual que sea la misma persona que me haya dicho deberíamos tener empresas con áreas de conversación y no de comunicación, porque en cierta ocasión le iban a presentar un señor que tenía demasiado carácter y era oriental. Cuando lo conoció era un señor muy anciano, muy sosegado, hablaba muy pausado y muy pasito. O sea, era la antítesis de lo que se estaba imaginando él por carácter. En Oriente, la gente con carácter es gente apaciguada, Sí, total. noble. El carácter es control emocional. Exacto. Sí, sí, y en cambio acá Es el el que más carácter bien. es el energúmeno. Exactamente. Entonces, como conectando ideas, precisamente hablando del silencio y de la escucha como herramientas de la conversación, yo tengo dos libros que son mis preferidos. Uno es El arte de querer, de Jaime Aníbal Niño, es colombiano. Qué bacano invitar a un podcast y que lo hagas vos. ¿Nos ponemos ese reto o qué? Hágale. Listo. Ahora, si Jairo Aníbal no está vivo y no es colombiano, será mi culpa, pero esto se edita. No pasa nada. Editores, póngale un pitico ahí. La vaina con este libro es que es un libro sobre el amor, es un libro de poesía y es un libro dedicado a niños. Y lo conecto con la conversación porque cuando uno se está entrenando para conversar o enseñar a conversar, en los niños hay una gran escuela. Siempre que un niño te entienda o tú le puedas entender a un niño, probablemente el mensaje está muy bien hecho. Y el otro libro Pero es creo que que. el niño es el sabio, Exactamente. porque tiene una mente que no está condicionada por lo mismo que decíamos ahorita, porque un niño ya sabe que no sabe, entonces un niño es curioso y la curiosidad es el valor más importante para aprender. Es como ese sed de conocimiento. Acá, por ejemplo, hay gente en el equipo que son muy jóvenes, pero son como unas esponjitas. Entonces uno les enseña cualquier cosa y lo integran de una. Y es porque no matan su niño. Exacto. Y esa curiosidad tiene que ver con un asunto de velocidad que creo que el cerebro, en vez de expandir, va reduciendo. El niño piensa más cosas que tú, rápido, pero se logra concentrar más rápido que tú. ¿Sí? Por eso, por eso hoy ves con mayor dificultad a un abuelo como asirse a las tecnologías de la información y a un niño así. Porque tiene un cerebro plástico. Exactamente. Entonces, los poemas que te encuentras ahí son de una magnificencia literaria basadas en unidades mínimas. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un poema que no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con la música. Y es algo así como do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí, si, mi, sol, sí. Y ahí hay una historia de amor absolutamente hermosa, escrita única y exclusivamente con notas.
Fue Ese espectacular. ese sí es fascinante. Sí, sí, sí. Y hay otros poemas allí sobre Y que eso es lo lindo de la poesía, que es que, o sea, que es muy potente porque además de que tiene como la palabra correcta, tiene la belleza del lenguaje. así es. Hay otro que es con avioncitos de papel, con los recreos, con una cancha de fútbol, con un árbol de manzanas y esa simplicidad que me parece preciosa. Que es como el Principito, que es la obra de Antoine Superi, Por que ahí. era un piloto, Ujú. ¿cierto? Y escribió, pues, prácticamente esa fue que es su única obra, y la escribió súper joven. Y el Principito tiene capas y capas y capas y capas. Y sabes que yo cuando viajo, o sea, yo no veo sino una cosa que la veo en todas las partes del mundo donde viajo, y es cosas del Principito. Siempre hay que el elefantico, que la rosa, que el zorrito, que entre otras cosas, el zorro es mi animal favorito. Y va a mundos y mundos y mundos y mundos. Y eso es una invitación también manifiesta a conversar. Por lo que decía al principio, es ir a entender la existencia del otro. Y eso me lleva al segundo libro, que es un pensamiento muy estoico. Nosotros vivimos específicamente en nuestra mentalidad. Lo demás es, O sea, eres lo que piensas. exacto, lo demás es un milagro. Porque si yo te digo que a 700 miles de kilómetros de aquí hay un sistema que te está enviando la energía vital y te lo compruebo, pero antes no lo conocías y eso no te preocupaba. Te preocupa en el momento en que llega a tu mentalidad. Y el libro, pues es de un escritor sí vivo, sí español. Ojalá pudiera yo hablar algún día con Pablo de Ors en un Alrededor. podcast. Es Biografía del Silencio. Y es un tratado sobre la meditación, sobre conocerse, sobre convivir en esa mirada estoica con tus pensamientos. Claro. Y es muy importante como el silencio, porque es un espejo, y te muestra la realidad tal y como es, que eso es lo que llaman el aquí y el ahora, Así. ¿cierto? Es como el ancla, ¿cierto? Entonces, a mí, pues los maestros zen que yo he tenido me, me enseñan siempre a cultivar un gran presente, ¿cierto? Entonces, a mí, por ejemplo, desde chiquito me gustaba mucho Bruce Lee, ¿cierto? Y entonces por ahí tengo un libro que ahorita te lo muestro, que es cómo Bruce Lee utilizaba el Tao para lograr ese nivel de eficiencia en los movimientos y esos golpes que daba ese man que pesaba 60 kilos y era capaz de concentrar en un puño cientos y cientos de kilos, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, en el Tao es muy importante y es mantener el estado de presencia. ¿Y sabes cómo se mantiene el estado de presencia? Evitando pasado, porque normalmente el exceso de pasado te puede entristecer o te puede llenar de nostalgia, que es diferente la tristeza a la nostalgia, que es intentar recorrer ese camino que ya no existe. Y el futuro, que es como la sobreanticipación o la ansiedad porque no lo puedes controlar, es lo que llaman la angustia. En cambio, cuando vos estás acá anclado al presente, vos puedes tener como más capas de visión sobre este presente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos monjes o esos artistas marciales tienen mucho presente y esa gente ve mucho, ¿cierto? Cuando te da un golpe, lo coge de una, ¿cierto? O tiene mucho foco mental. Entonces, mira que lo importante en la vida es el presente. Y una de las cosas que más da una conversación fina es estar en estado de presencia, el aquí y el ahora. Y eso cuántas veces lo hemos escuchado nosotros, que eso es la moda, la nueva moda, ¿cierto? La espiritualidad es el nuevo, es como la nueva ola y ya todo el mundo tiene un búho en la casa, pero son cosas que ve la gente pero no entiende, que eso es otra cosa que le enseñan a uno de los maestros Zen. Una cosa es escuchar algo y ver algo, pero entenderlo es diferente como comprenderlo a verlo. ¿Qué piensas de eso, Tanga? Para allá iba. Mm, La, la unidad mínima de la conversación, había dicho hace un rato, es la palabra, pero yo creo que la máxima y la que aumenta el sentido es la escucha. Y la escucha es una habilidad que catalogamos violentamente como una habilidad blanda. Mira que la palabra se entiende naturalmente peyorativa. Sí, total, Aprender a conversar es aprender a escuchar. total. Por ahí hay un artículo que escribí hace como 5 o 6 años
que no tuvo ningún impacto, ningún tipo de impacto. Pero voy a retar a la gente que nos está escuchando a que lo busque en mi LinkedIn. Yo me llamo Sergio Tangarife en todas las plataformas que existo. Todos los Afortunadamente, metaversos. afortunadamente Tangarife, y ahora me estaba riendo con Simón y con Juanpa, a los que les quiero aprovechar este momento para agradecerles porque hacen también posible eso. Claro. Y Sabes todas que las los podcasts de nosotros a veces son a 6 cámaras y ellos se ven. esta cámara es las reacciones de la gente. Ah, ¿Cierto, Simón? Total. Ponemos en edición. ahora me estaba riendo con Simón y con Juan de mi apellido. Afortunadamente mi apellido me permite ser recordado de alguna forma. Original, es original. Entonces yo me llamo Sergio Tangarife y hay un artículo allí en LinkedIn sobre eso, sobre esa pormenorizada habilidad humana de escuchar. Y estaba diciendo que aprender a conversar es aprender a escuchar precisamente por ello. Por allá hay una mención en ese artículo de otro estudio de Harvard Business Review, como muchos, en los que hablan de el 80 o más por ciento del éxito de una organización depende de un intercambio de mensajes. En las guerras gana la guerra el que controla las comunicaciones. Así es. Cuando viste Código Enigma, Así es. ¿cierto? Que Alan Turing que desenmascaró la criptografía, ¿cierto? Y eso tuvo que ver, y eso fue como uno de los eventos canónicos del fin de la guerra. Porque normalmente lo que hacen las personas de la guerra es alterar las comunicaciones y poner a pelear a los dos bandos y generar conflictos internos en el otro bando, porque quien controla las comunicaciones controla el mundo. Entonces, mira la importancia de la profesión de nosotros, que es súper pormenorizada y casi que, no sé si te pasó cuando decías que eras comunicador, es como, este no va a conseguir plata, este no va, no sé qué, porque normalmente las cosas que construyen, como las ingenierías, ¿cierto? Los de la materialidad son más valoradas, pero esta palabra, ¿cierto? O por ejemplo los filósofos hoy, que para mi juicio son las personas más importantes de la humanidad o los artistas, están desvalorizados porque en la época, en este momento, la productividad es el rey y por eso la inteligencia artificial es como el suicidio de la productividad. O sea, como que esa utopía de ser productivos provocó que no nos necesitara la IA. Yo creo que hay un momento muy bonito para estas profesiones, para las famosas humanidades. Y las habilidades blandas. Exacto. Por lo mismo, porque en esta nueva revolución industrial que es la cuarta, que está asociada, si no estoy mal, a 4 tecnologías, el contorno de lo humano va a marcar la diferencia. Sí, hay muchos teóricos que están diciendo que estamos en la era post-human. Así es. Entonces, como tocando ese tema de la escucha, yo creo, Juan, que hay que entrenar la escucha. La escucha se puede entrenar a partir de ejercicios muy básicos. Primero, tomar la valentía de hablar con quien no conoces. O sea, gestar conversaciones en la calle como rutina. Y romper el hielo con alguien que no conoces. Exacto, porque eso te obliga a ponerte en una posición más receptiva que cuando conoces al otro, porque ya sabes de qué vas a hablar. Segundo, y sirve para vender, mantén la pregunta como recurso. Siempre, Sí, quien controla la entrevista es quien mueve las preguntas. totalmente. Y tener la pregunta en una conversación te ayuda a escuchar, porque normalmente cuando tú estás hablando con alguien, vuelvo a la idea del principio, como te abre tu cosmogonía, tu cerebro se vuelve muy inquieto. Si estás preguntando constantemente, acabas con la idea de interrumpir rápido. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar lo que él me está diciendo, estoy pensando en qué más voy a preguntar para que él me siga dando. Quien sabe preguntar y quien sabe escuchar conversa mejor. Total. Entonces, ¿Sabes? Un amigo dice algo y es que el buen vendedor es un elefante. sí, Sí, porque tiene orejas grandes y boca pequeña. así es, así es, así es. Un Muy bacano eso, ¿no? Muy bacano la metáfora, cómo ayuda a la comunicación. buen vendedor, y por ahí hay mucho contenido en redes sociales hoy que empieza a aparecer también con el ejemplo de un man que va a comprar una pintura. Entonces dice, ¿tiene pintura blanca? Sí. Ok. Y se acaba la transacción. Y después va a otra tienda y dice, ¿tenés pintura blanca? Entonces empieza a decirle, ¿para interiores o exteriores? Ah, para exteriores. Y a ese exterior le cae mucha agua. No.
y has notado que hay una superficie que tal y pascual. Y además en el interior que tenés. Y la factura termina siendo así, porque el vendedor no para nunca de preguntar. ¿Sí? Y sabes de qué hay de por medio en eso? El interés de ayudar al otro. Ah, total. Y por eso siento que la conversación, más que un acto de construcción colectiva, es un acto de construcción individual. Precisamente porque quien sabe conversar es quien sabe escuchar. Quien sabe hacer silencio suena mejor. En la música también. Quien tiene el Que carácter controla el más... silencio. Exacto. Yo no sé, vos me tenés a mí en Instagram y yo publico muchas cosas de Steve Jobs. Ujú. Entonces ese man estaba ante miles de personas, ¿cierto? Y le preguntaban algo y ese man se quedaba y tenía todo el auditorio ahí conectado. Y después decía, es que fue una pregunta muy difícil y necesitaba pensar mucho. Y ese momento de silencio era el de más conexión en el auditorio. Entonces, Steve ha sido como uno de mis maestros, no solo por los productos, que la verdad pues como que me han gustado mucho los productos, pero es por la admiración tan grande de la figura de Jobs. Y para mí Jobs lo que mejor hacía era comunicar. Y él Total. comunicó una visión tan amplia que yo creo que va a ser una compañía eterna por la visión. Yo también creo. Además, porque comunicar no tenía nada que ver en él con decirles cosas muy interesantes, que además lo hacía, sino en hacer de todos sus ecosistemas en producto muy legibles. O sea, él era un gran comunicador no porque se expresara así y porque tuviera esa magia con el silencio cuando intervenía, sino porque vos te metes al sistema operativo de los productos de él y son más intuitivos. O sea, ya hay una... Porque escucharon el usuario, tienen la mejor experiencia de usuario. Exactamente. Sabes que ahorita que hablaba de The Doors, yo tuve la oportunidad de verlo conversar con David Escobar, el director de Confama, en un Hey Festival. A quien admiro mucho y que nos encantaría tener acá, o que sea que lo invites vos o que yo lo invite. El que lo Y lo trae. hemos invitado muchas veces, yo lo he invitado muchas veces y nunca me ha dicho que no, pero tampoco me ha dicho cuándo. Y no sé si es porque es muy inteligente o huye mucho, Hay que todavía aplicarle lo la sé, técnica que me enseñaste ahora en la colina, que no la vamos a decir para poder que funcione. pero yo tengo el número. Sí, yo creo que también puedo conseguirlo y nos encantaría hablar con David. ¿Sabes qué, Juan? Cuando David hablaba con Pablo, Pablo nunca respondió instantáneamente, como Jobs. Entonces, eso ratifica un poco de lo que estamos hablando sobre el silencio. Listo. Bueno, entonces empezamos como por terminar ese podcast en silencio, ¿ok? Va.